Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Esta es probablemente la cosa más difícil de hacer. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Nuestro texto guía: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Esto pasa por la experiencia de Elías. Elías el Tishbita dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración. Recordemos que él es un tipo, pero hay un antitípico Elías, ¿no? Esto nos da una idea. Él no era parte de la sociedad en general. Era separado. Moraba entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán. Un hombre de fe y oración. Un ministro sin miedo, sin temor, destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Bonito trabajo tenía, ¿no? No, no es el más bonito entre los trabajos. Alejado de toda ciudad de renombre, sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tishbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios. Así debemos ser todos, porque todos nosotros somos antitipos de Elías. Toda su vida fue consagrada a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad. Él moraba entre los montes de Galaad, a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Probablemente es la más bonita descripción que he leído sobre el deber de Elías del fin del tiempo. Así es como debemos ser. Eso tenemos que lograr. Y no es la mejor promesa de trabajo que uno puede imaginar. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué significa eso? Esa palabra es shamar.
Shomar. Una raíz primitiva apropiada para cercar, como con espinas. Eso es aguardar, proteger en general, preocupar, tener cuidado, ser circunspecto, prestar atención personal, cuidador, indicador, vigila estricto, preserva, considerar, reserva, salvar personal, asegurar, esperar, vigilar, vigilante. Eso es duro. Una gran descripción del trabajo. Guarda. Una fuerte descripción. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Bueno, la iglesia es un cuerpo. En la segunda carta a los Corintios, escribiendo a los cristianos gentiles, Pablo dice: ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, esta iglesia es el templo del Dios viviente. No es un templo de piedra, es un templo de personas. Efesios 2, de 13 a 22. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades, y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A todos, los de lejos y los de cerca, están llamados en este único cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él murió por ellos, porque por medio de Él ambos tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Aquí está un conglomerado de pueblos. No hay griego ni judío, un solo pueblo hay en este cuerpo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular, en quien todo el edificio bien armado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios mediante el Espíritu. Por lo tanto, la iglesia es especial. Está compuesta por toda esta gente, y su piedra angular es Cristo, y es la morada de Dios mediante el Espíritu. Fuerte declaración. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos envían saludos a los hermanos que son de los gentiles, que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia. ¿Dónde pone soy tan alborotador en Israel? Esta es la versión del Rey Jaime. ¿Quién es la iglesia aquí? Esto es muy importante. Tenemos que estar muy seguros de quién es la iglesia. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Y qué más dice? Con toda la iglesia. Versículo 23. Y ellos,
¿Quién son ellos? Quiero saber quiénes son ellos. Con ellos mandaron la siguiente carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Entonces, ¿quién es la iglesia? Todos los miembros. Existe una jerarquía, sí, pero cuando se deben tomar decisiones, participa toda la iglesia. Todos. Teóricamente, nosotros tenemos esta estructura en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se puede cambiar ninguna doctrina hasta que una asamblea general se reúne cada 5 años y todos colaboran en votar. No tenemos un papado. No tenemos un solo hombre que pueda cambiar las vidas y las doctrinas de todos en la iglesia. Hay iglesias que tienen sínodos, donde mandan los apóstoles y los ancianos sin contar los demás. Así que esa no es una iglesia, donde unos pocos deciden para el resto. En la Biblia esta es la verdadera iglesia. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos envían saludos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia a enviar. Nosotros somos una sola organización, formando el cuerpo de Cristo. Ahora, estos textos no pueden agradecer a los romanos católicos. Me atrevo. Ahora el pastor presenta la nueva versión internacional en inglés, pero la nueva versión internacional en español dice: los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Así que han separado un grupo de élite de la iglesia por encima de los demás miembros. En la Biblia de Buenas Nuevas, y enviaron la siguiente carta mediante ellos. Aquí todo el texto ha desaparecido. Así pasan de una iglesia completa a unos pocos líderes sin importar los demás y al final eliminar todo. Bueno, yo personalmente me quedo con el texto recibido, King James Version, la versión Rey Jaime, y creo que la estructura de Dios está basada en ese. Ahora, esta iglesia está compuesta por apóstoles, ancianos y todos los demás. Son un pueblo distinto, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo extraño. Son raros. Tenéis que reconocer que son raros. Son apartados. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar para sí mismo. Es una coincidencia que en inglés la palabra peculiar tiene doble connotación, pero cuadra perfectamente, ¿no? Para sí mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra, y Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Eso nos hace peculiares, nos hace raros, nos hace extraños. No sé cómo puedes meter esa clavija cuadrada en el agujero redondo del ecumenismo. Simplemente no encaja. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí hay un pueblo especial, compuesto por todas estas facciones. Todas las separaciones han sido eliminadas. Ellos son el tesoro especial de Dios. Salmo 135:4, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel como su especial tesoro. Aquí está este pequeño y raro grupo en el planeta,
siendo su pueblo especial. Tito 2:14, quien quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Mas vosotros sois generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar. ¿Por qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es una bonita descripción para la iglesia? Así es como la ve Dios. La mira y la ve, ¿cómo decirlo? La ve como a la esposa de Abraham, deslumbrante. Los ojos del faraón salieron tan hermosa que se te cortaban las piernas. Así es como la ve. Ella no era perfecta, no era totalmente honesta, pero era hermosa. Nosotros como pueblo debemos guardarnos diligentemente para que no olvidemos las instrucciones del Señor. Podemos evitar muchos peligros si nos mantenemos como un pueblo distinto, separados del mundo. Nuestros niños son la herencia de Dios para ser educados y disciplinados del modo más fiel posible para obedecer a Dios y guardar todas las palabras del Señor, obedeciendo sus mandamientos. Los padres son responsables ante Dios de guardar a sus niños en el camino de obediencia a Dios. Aquí está ese grupo raro, Manuscritos Liberados, volumen 9. Vamos a darle su nombre. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar, separados del mundo. Con la gran herramienta de la verdad, Él los ha cortado de la cantera del mundo y los ha traído en conexión con sí mismo. ¿Quién es este pueblo? Son los adventistas del séptimo día. No porque son los mejores, ni los más grandes, sino porque Dios es grande. Él los hizo sus representantes y los llamó para ser sus embajadores en la última obra de salvación. Este mensaje es para la iglesia. El más grande patrimonio de la verdad jamás confiado a los mortales, las más solemnes y terribles advertencias que Dios jamás ha enviado al hombre, han sido encomendadas a ellos para ser proclamados al mundo. ¿No es esa una comisión increíble? Vamos a escondernos la cara debajo del almud y vamos a desaparecer en el olvido ecuménico. ¿Tiene algún sentido esto? Y para el cumplimiento de esta obra, las más efectivas agencias son nuestras casas publicadoras. Esparcid literatura, mucha literatura. Y un DVD es literatura, ¿no es así? Sí. Está escrito en plástico. Las piedras van a clamar. Tenemos que enseñar la sana doctrina. Los que han visto la verdad y han sentido su importancia y han experimentado las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. No cosas del mundo, sino doctrina sana. Si quieres saber dónde encontrar doctrina sana, es en la Biblia y en el espíritu de profecía. Allí es donde encontrarás doctrina sana. Deben familiarizarlos con las grandes columnas de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Lo he dicho desde el principio y no voy a esconderme. Soy adventista del séptimo día. No soy un cristiano cualquiera. Porque somos llamados como lo fueron los hijos de Israel a ser pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz de la tierra. Estas cosas deberían ser explicadas a los niños en lenguaje sencillo, fácil de entender.
¿Hacemos todavía eso como iglesia? Y a medida que crezcan en edad, las lecciones impartidas deberían ser adecuadas a su capacidad creciente hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido establecidos. Si hubiéramos hecho esto, ¿qué poder tendría nuestra iglesia ahora? Nosotros somos vistos como un pueblo particular. Aún me acuerdo a mi pobre esposa el primer día que fuimos a comer con unos adventistas. Cogimos los niños con nosotros. Ella resistió como una hora y me dijo que ya no puede más y que si podemos marcharnos. He dicho que dejemos los niños y nos marchamos nosotros. Hemos salido unas 3 horas. Ella lloró todas las 3 horas. Luego hemos vuelto a esos pueblo peculiar. ¡Qué pesadilla! Y aún estamos con ellos. Nuestra posición y fe nos distinguen de todas las demás denominaciones religiosas. Si en vida y carácter no somos mejores que los mundanos, nos señalarán con desprecio y dirán: estos son los adventistas del séptimo día, miradlos. Aquí tenemos una muestra del pueblo que guarda el séptimo día en vez del domingo. ¡Qué tíos más raros! El oprobio que justamente debiera recaer sobre esta clase de personas se achaca a todos aquellos que concienzudamente observan el séptimo día. Oh, sería tanto mejor que esta clase de personas no profesasen en manera alguna que pretenden obedecer a la verdad. Estas son declaraciones muy importantes, ¿no? Objetivos específicos de nuestras publicaciones. Nuestra obra de publicaciones se estableció según las instrucciones de Dios y bajo su dirección especial. Fue pensada para alcanzar un objetivo preciso. Han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo, con la gran herramienta de la verdad. ¿Hemos leído eso antes? El más grande patrimonio de la verdad, jamás confiado a los mortales, solemnes y terribles advertencias que Dios jamás ha enviado al hombre, han sido dados a esta iglesia. Las editoriales deben esparcirlos. No, estos días esparcimos lo de Rick Warren. Qué pena. Hay muchos en la iglesia quienes con el corazón pertenecen al mundo. ¿Cuántos? Muchos. Pero Dios llama a los que creen en la proclamación de la verdad a elevarse por encima de la actitud presente de las iglesias populares actuales. ¿Dónde está la abnegación y dónde está el llevar la cruz que Cristo dijo que debe caracterizar a sus seguidores? La razón por la que hemos tenido tan poca influencia sobre los incrédulos, parientes y asociados es que comparados con el mundo hemos manifestado poca diferencia decidida en nuestras prácticas. Somos exactamente como ellos. Los padres tienen que despertar y purificar sus almas mediante la práctica de la verdad en su vida familiar. Cuando llegaremos a la norma que el Señor quiere que alcancemos, me gusta esta declaración. Los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extraños, singulares, puritanos, extremistas. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Os ve la gente como extraños, singulares, puritanos, extremistas? Si no, hay un problema. No con ellos, sino con nosotros. El Redentor del mundo no sanciona la experiencia y práctica religiosa independiente de su iglesia organizada y reconocida. Ahora entramos en problemas. Esta iglesia, Dios quiere que experimentemos su liderazgo en forma de columna de nube y de fuego en esta iglesia. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia. Quieren servir la cabeza pero sin cuerpo, independientemente de sus seguidores reconocidos en la tierra. Pero en la historia de la conversión de Saúl se nos presentan principios importantes que deberíamos guardar en nuestra mente.
Él ha sido traído directamente en la presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra más importante, que había de ser un instrumento escogido para él, y sin embargo no le impartió él personalmente las lecciones de la verdad. Le detuvo de su carrera, le convenció, pero cuando él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga?, el Salvador le puso en relación con su iglesia y los dejó a ellos que le dirijan. Soy cristiano adventista del séptimo día. Soy parte de la iglesia adventista del séptimo día. No puedo trabajar separado de mi iglesia. Hay muchos en la iglesia que me ponen loco. Pero esta es su iglesia. Y voy a trabajar en su iglesia, que tiene un mensaje sorprendente. Así como Juan preparó el camino para la primera, nosotros debemos preparar el camino para la segunda venida del Salvador. Tenemos que exaltar el sábado, tenemos que proclamar la obediencia a todos sus mandamientos. Constreñidas las editoriales, por el amor de Cristo, deben trabajar con Él para reedificar las ruinas antiguas y restaurar los cimientos de muchas generaciones. Tenemos que decir, aquí es donde os equivocáis, amigos. Iglesias reformadoras, mirad dónde estuvisteis y dónde estáis ahora. Vamos a reparar las brechas. Restauradores de calzadas para habitar. Por su testimonio, el sábado del cuarto mandamiento debe ser presentado como un testimonio, como constante recuerdo de Dios, que llame la atención y suscite investigación, que dirijan la mente de los hombres hacia su Creador. Proclamar los mensajes de los tres ángeles. No hay otra iglesia en este planeta que haga eso. Nunca se olviden que estas instituciones, las editoriales, deben cooperar con el ministerio de los enviados celestiales. Se cuentan entre los medios de propaganda representados por el ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, porque ha venido la hora de su juicio. Tenemos que destacar las verdades especiales. Estamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No se permiten trozos de obra. No hemos de hacer menos prominentes las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos. ¿Hay una tendencia para hacer esto hoy? ¿Evitar decir las verdades duras? No, tenemos que proclamarlas así como son, porque están cargadas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que ahora están ocurriendo en el último remanente del tiempo, y con la pluma y la voz hemos de proclamar la verdad al mundo, no en forma insípida, carente de espíritu, sino con demostración del espíritu y el poder de Dios. Este es tu trabajo como miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y luego en la primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos. Esto significa que debo honrar a todas las personas en el planeta, incluyendo los líderes, apóstatas o no, Herodes asesinos, Agripas y los que quieras, a todos. Pablo era directo, les mostraba sus pecados, pero era amable. Y luego esa palabra, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Y cada vez que la Biblia habla del amor para los hermanos, siempre usa la palabra agapao, el amor agape. Si no fuera esa palabra, estaríamos muertos sin remedio. Porque este es el amor abnegado que únicamente Dios puede darnos. No es, oh, que mucho te quiero, gracias por lo que sea. Es un amor distinto. Si hubiera dicho otra palabra, tendríamos problemas. Amad la hermandad,
temed a Dios, honrad al Rey. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que Dios llama a los hombres para hacer la voluntad del Padre Celestial. Los llama adventistas del séptimo día porque el nombre es una reprensión para el mundo. Y si hacen su voluntad, entonces ellos son tus hermanos, hermanas y madre. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley, y si permanecemos en él, no pecamos. Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego esa palabrita allí, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es nuestra primera obligación? Aquí. Aquí. Hay una tendencia hoy en el mundo para hacer la primera obligación allá. Allá afuera. Tengo que predicar el mensaje allá afuera, pero mis obligaciones están estrictamente atadas a mi iglesia. Esta iglesia está compuesta de individuos. Todos somos independientes, no somos robots. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Somos uno, pero individuales. Primera Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Tengo que amar a estos hermanos. Esto es difícil. Es como he dicho antes, es fácil amar la verdad, es fácil amar a Jesús, es fácil estar por la verdad hasta me muero, córtame Señor en trozos por la verdad, pero amar a los hermanos, te imploro, pídeme otra cosa, por favor, cualquier cosa, pero no esto. Oh, la hermandad. Amad la hermandad. Primera de Juan 3, de 10 a 18. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Bueno, esto debe ser importante. Esta es la prueba suprema. Ama a la hermandad. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de aquel malvado y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así ha pasado desde entonces. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este es un asunto de vida y muerte, no es cosa fútil. Esto es serio. ¿Me amáis?, preguntó Jesús. ¿De verdad me amáis? Sí, Señor, te amo. Pues vamos a verificarlo. Te pongo entre tus hermanos. Esto es fuerte, ¿no? Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Si no amas a los hermanos, no tienes la vida eterna. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas para los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera Juan 4, de 20 a 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
Que el que ama a Dios ame también a su hermano. La prueba suprema de nuestra verdadera relación con Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es Cristo. Por lo tanto, no puedes amar a Cristo sin amar a su cuerpo. Tienes que amar a los dos. Pero el cuerpo del Señor es tan poco digno de ser amado. ¿Qué puedo yo hacer respecto a ese tu cuerpo, Señor? Cuando tú aún eras un pecador, yo he muerto para ti. ¿Y tú quieres despreciar la hermandad? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ya sea bueno o sea malo. Somos todos singulares. Tenemos nuestras particularidades. Y aún así no podemos negar la colaboración. Somos una organización. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es la prueba suprema. Miles se van a perder porque no aman a sus hermanos. Miles no estarán unidos con la iglesia de Cristo nunca porque menosprecian a sus hermanos. No voy a entrar en esa iglesia. ¿Lo habéis oído alguna vez? No quiero ser adventista. Son extraños, suponiendo que somos extraños. Así que hay que aprender a amarlos. Cristo no reconoce ninguna distinción. Cristo no admitió distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar todo muro divisorio. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo estableció una religión sin castas en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, son unidos por los lazos en una fraternidad iguales ante Dios. Así desaparece la distinción que la Nueva Versión Internacional hace entre los líderes y la hermandad. Ningún engaño político ha influenciado sus procedimientos. No hizo diferencias entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía su corazón era el alma sedienta del agua de la vida. Si alguna vez existió alguien que tuvo motivos para odiar a sus hermanos, he sido probablemente yo. Y hubo un tiempo cuando los odiaba. Incluso a los líderes he odiado. Mi texto favorito era: ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian? Ese era mi texto favorito. Un día he vuelto en casa después de una mega campaña. De hecho, tuve que enviar primero a mi esposa a casa para no morir. No podía aguantar más los ataques. Tuve que enviarla a casa porque se sentía muy mal. Cambiar el avión y ve a casa, no sobrevivirás aquí. Y cuando llegué en casa, estuve sentado 3 meses. No miento. Solo miraba en vacío. Me he levantado después y he continuado mi vida con el odio en el corazón. Odiaba a los hermanos. Y tenía motivos para odiarlos. No eran para amarlos. No podías amarlos. O así pensaba yo. Y he llevado el odio para mis hermanos en mi corazón mucho tiempo. Años. Luchando con eso. Esto es malo, ¿no? No puedes vivir así.
No puedes ser un hijo de Dios si tienes ese odio en el corazón. No puedes trabajar. Y he luchado continuamente con eso y un día me paseaba por la montaña y me he puesto abajo y he dicho, Señor, no puedo vivir así. Quita esto de mi corazón. Quítalo de mí. Y lo hizo. Me la quitó. No odio a los hermanos. Los amo. No me gustan, pero los amo. Quiero que todos ellos sean salvos. Y cuanto menos lo son, más tenemos que amarlos. Porque hay que pensar a dónde irán si no cambian. No habrá esperanza, ni nada. Qué privilegio es tener esperanza y todas estas maravillosas cosas que Dios nos ha prometido. Debemos amar a los hermanos. Y cuanto peor están, más tienes que amarlos. Si podemos manejar eso, entonces estaremos bien. Él procuraba infundir esperanza a los más rudos y a los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser inocentes e inofensivos. Están en la iglesia. Hay muchos de los más menos prometedores, de toda lástima, y de los más rudos. Están en esta iglesia. Y muchos de ellos hacen daño. Y muchos de ellos odian a los hermanos. Nosotros hemos sido odiados de los hermanos en esta iglesia de un modo increíble. Una respuesta amable, un gesto amable, y una vida puede cambiar. En la vida cristiana no estamos seguros de que seremos liberados de pruebas, pero nos será dada gracia para soportarlos. Somos llamados individualmente a pasar por tentaciones y pruebas, pero el motivo por lo cual se permite esto es para que podamos ser perfectos en gracia y amor. Para que la imagen del egoísmo desaparezca y la imagen de Cristo aparezca en nuestros caracteres. ¿Qué hizo Moisés cuando lo trataron de manera vergonzosa, cuando despreciaron su consejo, cuando eran vengativos y cuando Dios dijo, déjame exterminarlos por ti y voy a hacer una gran nación de ti? ¿Qué hizo Moisés? Gracias a Dios por aliviarme. No. Bórrame del libro de la vida para que ellos puedan ser salvos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Vamos a ser llamados individualmente al actuar para edificar la causa de Dios en la tierra, al vindicar la santa ley de Dios y al realzar al Salvador como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Individualmente, llamados en la iglesia. Y cada uno de nosotros debe investigar la verdad para sí mismo. Debemos convencernos personalmente. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. No puedes utilizar la iglesia como una muleta. Y no puedes acusar a la iglesia por alguna deficiencia en tu educación u otras cosas similares. Dios ha puesto en esta iglesia todo lo que necesitas. Y solo depende de cada uno de nosotros personalmente estar seguros de que procedamos correctamente. Debemos velar con fervor para discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos coger los primeros resplandores de la verdad y estudiando con oración podemos obtener una luz más clara que podrá presentarse a otros. Somos individuos en la iglesia. La sabiduría más grande y más importante es el conocimiento de Dios. El ego se hunde en insignificancia estudiando a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La Biblia debe ser hecha la base de todo estudio. Individualmente debemos aprender de este manual que Dios nos ha dado. No tenemos excusas. No puedo decir, Señor, estoy en la iglesia, pero la iglesia es patética. No me dicen nada, no recibo luz, el
pastor predica mensajes pobres y malos, me duermo en sus prédicas y no aguanto más. Dios no es responsable para tu espiritualidad. Somos estrictamente responsables para nuestra espiritualidad. No culpes al pastor, no culpes a nadie. Nosotros somos responsables. Porque es el único libro que nos dice lo que debemos hacer para ser salvos. Y no solo esto, sino que el intelecto puede recibir de su poder. Los muchos libros que son recomendados en escuelas sirven para desviar, son un engaño y un error. ¿Por qué mezclar la paja con el trigo? Satanás está provocando la mente de los hombres presentar al mundo literatura de inútil y superficial calidad. Estuve en estas editoriales adventistas y he visto toda esa basura que tienen, y lo he leído. Aceptan todo lo que sea mientras no es del espíritu de profecía. ¿Sabéis esto? Si es de salud, aceptan a todos. Si alguien se levanta en una reunión, como ocurrió en África recientemente, gente proeminente, y dicen, hay que comer esto y esto para quedarte con vida, todos lo aplican a su vida y siguen este camino. ¿Pero de dónde lo saben ellos? ¿Por qué saltas si alguien te dice saltar? Lee para ti mismo qué dice el espíritu de profecía. No hay por qué equivocarte. No podemos culpar a la iglesia por nuestras elecciones. Después de leer esos libros, la mente vive en un mundo irreal. En lo que se refiere a la utilidad, es tan estéril como un árbol sin fruto. El cerebro está intoxicado, haciéndolo imposible, aunque el Papa mismo te ofrece libros para leer. No significa que hay que leerlos. Si la iglesia te provee libros, decirte que esto es lo que necesitamos en esta generación, pero vienen de la mano de los masones, hay que decir gracias por el libro, es bueno para calefacción en invierno. Una mente educada para alimentarse con basura es incapaz de ver en la palabra de Dios la hermosura que contiene. Es una realidad. Cuanto más lees estas cosas, más te desvías. Esta es la iglesia más rica del mundo. ¿Por qué no leer de la fuente de la riqueza? El amor de Jesús y la inclinación para justicia son perdidas, porque la mente se forma conforme a lo que la alimenta. Alimentando la mente en emocionantes historias de ficción, y creedme, que aquellos libros que aparecen a veces en nuestra iglesia no son otra cosa que ficción. Son peor que la ficción. Son fundación de madera, heno, hojarasca. El cerebro pierde todo el sabor del libro divino. Y este es uno de nuestros problemas. Pero no culpes a la iglesia. La iglesia no es responsable. Nosotros somos responsables por lo que leemos. No somos salvos como una secta. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para favorecernos delante de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Cristo Jesús. Y por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos tener nuestros nombres registrados en los libros de las más espirituales iglesias y no pertenecer a Cristo, y nuestros nombres no aparezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Directo. Él hizo un sacrificio infinito porque era la única manera para que el hombre pudiera ser salvo. Los que creen en Cristo lo van a revelar en su vida y carácter. Al contemplar a Cristo serán cambiados a su imagen. Y Cristo va a ser representado ante el mundo por sus seguidores. Si somos ramas de la vid verdadera, preciosos racimos de frutas ricas van a aparecer en la vida, como el resultado natural. Nosotros tenemos que estudiar estas cosas. Me gusta este hombre. Es uno de mis favoritos. Sí, tú noquéalos y Melanchthon los recogerá del suelo. Martín Lutero, en su obra La libertad del cristiano, sentó dos principios basados en la primera de Corintios 9 con 19. Por lo cual, siendo libre respecto a todos los hombres, me he hecho siervo de todos, para ganar a más.
Él dijo, el cristiano es perfectamente libre, señor de todos, sujeto a nadie. El segundo principio, el cristiano es perfectamente siervo deudor a todos, sujeto a todos. ¿No es precioso? Este hombre era sabio de verdad. El segundo principio debe descansar sobre el primero, si no la experiencia cristiana se vuelve una de esclavitud. En correcta relación uno con otro, sin embargo, los dos principios se transformarán en una bendición. Esto debemos aprender en la iglesia. No debemos mirar a los miembros, no debemos mirar a lo que hacen. Debemos seguro ser vigilantes en los muros de Sión, pero eso tiene que ver con la salvación. No importa lo que hacen, no importa. Tenemos que conseguir eso, si no nos volvemos locos. El trabajo encomendado a nosotros por el Señor avanzará rápidamente solo cuando trabajamos en unidad. Sí, dice alguien, esto es exactamente lo que yo creo, en la consolidación. Pero la unidad cristiana no es lo que el mundo llama consolidación. La unidad entre los hermanos da lugar a la consolidación con Cristo y con los ángeles celestiales. Esta consolidación es de origen celestial. Hay principios aquí. Unidad no significa volverme siervo de las tonterías. La consolidación tiende a exaltar lo humano. La política de consolidación, esto todo es del espíritu de profecía. En cualquier lugar donde se aplica, tiende a la exaltación de lo humano en lugar de lo divino. Si estás en el movimiento ecuménico, eso es humano. El divino ha desaparecido. Tienes que sacrificarlo por la unidad, ¿no es así? Tienes que hacerlo. Los que tienen responsabilidades en las diferentes instituciones se vuelven hacia la autoridad central en busca de dirección y apoyo. Tonterías. Al debilitarse el sentido de responsabilidad personal, pierden lo más elevado y precioso de toda la experiencia humana, que es la constante dependencia del alma de Dios. Si siempre decimos, ¿pero qué dicen ellos?, nunca vamos a hacer nada solos. Al no comprender su necesidad, dejan de mantener la actitud de vigilancia y oración constantes y la continua entrega a Dios. Por eso dice Ellen White, la congregación se guía y toma como ejemplo las normas del pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Es él el ejemplo en todo y para todos? ¿O es Jesús el ejemplo en todo y para todos? Tenemos que empezar a corregirnos a nosotros mismos en esta iglesia. Si trabajéis solo en y mediante el Espíritu Santo, vais a tener un consolador con vosotros todo el tiempo. No importa lo que uno u otro pueden decir. No tenéis que obedecer a cada hombre, tenéis que obedecer a Dios. Él os ha dado vuestro trabajo y Él prepara el camino para que podáis trabajar en su nombre. Somos llamados individualmente. A pesar de frecuentes consejos contrarios, los hombres continuarán con el plan de centralización del poder para reunir muchos intereses bajo un mismo control. Enfermos para controlar. Esta obra empezó primero en las oficinas de Review and Herald. Las cosas se han dicho al principio en un modo y luego en otro. Ha sido el enemigo de nuestra obra el que llamó al consolidar el poder de la obra de publicaciones bajo un único poder en Battle Creek. El principio es este: los apóstoles, los ancianos y la hermandad. Luego ganó favor la idea de que la obra misionera medical avanzará rápidamente si todas nuestras instituciones y otros intereses misionarios serán sumisos bajo el control de la Asociación Médica Misionera en Battle Creek. Y así hemos fundado instituciones que te dicen cómo hay que accionar y cómo hay que creer. Y si crees distinto o actúas diferente, estás en problemas. Fui instruida que debo elevar mi voz para advertir en contra de esto. No debemos estar bajo el control de hombres que no se controlan a sí mismos y cuales no desean obedecer a Dios. No debemos dejarnos guiados por hombres que quieren que su palabra sea el poder controlador. ¿Delante de quién somos responsables? Delante de Dios. Y aún así,
debemos amar a los hermanos. Bien, entonces, ¿cómo cooperar siendo individuos en esta cajita, haciendo cada uno lo suyo? Y Abraham dijo al siervo más viejo de su casa, que gobernaba sobre todo lo que él tenía: ponte, ruego, tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. Aquí tenemos una tipología. Él quería mantenerlo en la familia de Dios. Todas las relaciones deben mantenerse en la familia de Dios. Somos individuos, pero formamos un cuerpo. Y Jacob se quedó solo, él solito. La salvación es una cosa personal. Luchó con él un hombre hasta el amanecer. Y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Tengo que hacer una presentación completa sobre el muslo. Una sobre los pies y una sobre el muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame, que está por amanecer. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has sido fuerte con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es fuerte. Así que tenemos que luchar con Dios personalmente. Tenemos que aferrarnos, y si tendremos problemas con la articulación, pues se desplazará. Mi cadera está desplazada. ¿No dice la Biblia que los dos eran una carne? Así que mi cadera está desplazada también. Si la cadera de tu esposa está desplazada, es como si fuera la tuya. Está bien, Señor. No me voy a quedar cerca de ella cuando va a venir el Señor, porque esa cadera va a volar por ser reemplazada. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, casa de Dios, y habita allí. Y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Ahora pasamos de individual ¿a qué? A organización. Experiencia individual, lucha personal con Dios, y llegamos a la casa de Dios, Betel. ¿No es asombroso? Ese era un país pagano, pero Dios había designado los nombres de las ciudades para encajar en su tipología. ¿No es precioso? No son nombres inventados, sino literales, reales. Existen y los puedes encontrar en la arqueología. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y cambiad vuestras vestiduras. Así que cuando te conviertes en cristiano, si tuviste esta experiencia personal, de repente las cosas deben cambiar. Los ídolos deben desaparecer. La minifalda hay que descartarlo. Las cosas descubiertas ya no deben existir. Y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar a Dios, adorar a Cristo, la expiación, que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Y ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, y los pendientes que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así que vienen esta gente, era como en un lavadero de coches. Entran por un lado, entran en el túnel, pero ese túnel tiene un spray tan fuerte que cuando salen ya no tienen ni pintura. Todo ha desaparecido. Son personas distintas. Son blancos. Su color ha desaparecido.
junto con los pendientes, el pintalabios, la minifalda. Son totalmente nuevas personas, son raros. Así son cuando salen por otra parte. Y partieron y el terror de Dios fue sobre... Increíble. Las ciudades que había en sus alrededores ya no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios puso el temor de Dios sobre ellos. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, es decir, Betel, él y todo el pueblo que estaba con él. Aquí está el espíritu de organización. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Pero Débora, la nodriza de Rebeca, murió allí. Me gusta la Biblia. Esta es una sirvienta. Una sirvienta. Aquí está Jacob, así como el rey de esa familia. Y aquí está una sirvienta, una criada. Y fue sepultada cerca de Betel, debajo de una encina. Y se llamó su nombre Alon Bakut. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Así que desde un engañador llegó a ser uno que lucha con Dios. Increíble. Y de los más grandes a los más humildes eran unidos juntamente en una familia. Ahí sepultaron a Débora. ¿Qué significa ese Alon Bakut? Es la encina del llanto. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios por una sirvienta? Lloraron días cuando esa criada murió. Me gustan las notas de Wesley. Él escribió, allí sepultaron a Débora, la nodriza de Rebeca. Tenemos motivos para creer que Jacob, cuando vino a Canaán, mientras que su familia habitaba cerca de Siquem, fue a visitar a su padre Isaac a Hebrón. Rebeca probablemente estaba muerta, pero su nodriza, mencionada aquí, le sobrevivió, y Jacob la tomó en su familia. Mientras estaban en Betel, ella murió. Fue llorada, tan mucho llorada que la encina bajo la cual la enterraron fue nombrada Alon Bakut, la encina del llanto. ¿Cómo amamos a los hermanos? Con intensidad, de los más importantes a los más simples. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues somos desleales cada uno contra su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías 2:10. La iglesia es la escuela para aprender las relaciones. Recordad, si ninguno de los que no quieren renunciar a sí mismo no son preparados para el cielo, entonces, ¿cómo resolveremos nuestras diferencias? ¿Cómo llegaremos al punto de poder entregar nuestra vida para la hermandad? Es difícil. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo, a no ser que tienes ¿qué? Una nueva traducción de la Biblia. No comprendo cómo la gente puede tratar estas cosas con tanta indiferencia. Si las nuevas traducciones son correctas, ahora de verdad, soy muy serio. Si son correctas, todos van a perecer en el fuego del infierno. Y no hablo del infierno eterno, sino de la aniquilación instantánea. Nadie va a ser salvo. Si las nuevas traducciones son correctas, no pueden ser correctas, porque dicen, cualquiera que se enoje con su hermano estará en peligro del juicio. Todos van a enojarse con su hermano en alguna ocasión, pero él dice sin motivo. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, tonto, estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo, estará expuesto al infierno de fuego. Estas son cosas fuertes.
Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Haz lo que puedas. Si tu hermano te dice, vete de aquí que no me interesa, eso no es tu problema. Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pero Señor, mira lo que hace, es apóstata. Mira lo que hace, lo desprecio, es infame. ¿Perdón? ¿Y cómo sabes tú que no se arrepentirá? No podrás vivir con él eternamente, y si lo desprecias aquí, ¿crees que lo vas a despreciar en el cielo también? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es el asunto del Señor, no mío. Debemos tener una actitud correcta en esta iglesia. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien esto, que nadie ponga tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. ¿Y por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? Creo que hay suficiente vigas en mi ojo para tenerme ocupado para siempre. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Primero ocúpate de la viga de tu ojo para luego poder ver la astilla de tu hermano. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te escucha, es duro. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Creo que él tenía también problemas con los hermanos. ¿Hasta 7 veces? Qué bien sería, ¿no? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, tengo que perdonar a mi hermano 490 veces. No, hasta acaba el tiempo de prueba. Porque 490, las 70 semanas, ha sido cuando ha terminado el tiempo de prueba para Israel como nación. Así que debo perdonar a mi hermano hasta acaba el periodo de prueba. No hay manera de escaparme. Ni 7 ni 490 veces, una y otra y otra y otra vez. Y cuanto peor está mi hermano, más me fortalece el carácter. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Nueva versión internacional. Tengo un serio problema con esto. No sé por qué a algunos escribas no les importa, pero con eso la tipología va justo afuera de la Biblia. ¿Estáis de acuerdo? Esto es muy serio. He dicho que no voy a tener una presentación sobre esto, pero no he dicho que no lo voy a archivar un poco en cada conferencia. Los hermanos me deben aguantar a mí también. ¿Por qué tengo que aguantar solo yo a los hermanos? Mateo 18, 23 a 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, su señor mandó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado y adorándole decía, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero el mismo siervo saliendo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Y su consiervo postrándose a su pie le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Y cuando sus consiervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. ¿Quién es el primer siervo? Soy yo. Yo. No tengo derecho a la vida eterna, lo he perdido, y él me perdonó. ¿Cuánto más tengo yo que perdonar a mi hermano? Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda. ¿Por qué me lo suplicaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, del mismo modo que yo me compadecí de ti? ¿Qué importancia tiene un golpe allí y otro allá, comparado con lo que sufrió el Señor por culpa a cada uno de nosotros particularmente? Es nada. Debemos amarnos unos a otros en esta iglesia. Hacer la tarea de mi vida, el amar más al peor de los hermanos. ¿Por cuál de tus hijos oras más? ¿Por el mejor o por el peor de ellos? ¿Me ayudáis? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo para tus hermanos? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. Hemos hablado antes sobre este texto, otra vez Nueva Versión Internacional. Por eso confiese unos a otros los pecados, ya lo hemos dicho. No puede ser correcto. Admitid vuestros pecados unos a otros, dice la versión Génova. Admitid vuestros pecados unos a otros. Tenemos que admitir que tenemos faltas. Tenemos faltas. El apóstol dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros, rogad los unos por los otros, confesad vuestros pecados a Dios. Ya lo sabemos, ¿no? Los que no han humillado sus almas delante de Dios admitiendo sus culpas, no han cumplido aún la primera condición para ser aceptados. El problema está aquí, no en otra parte. Y cada vez que tenemos problemas con los hermanos, el problema está aquí, no allí. La suya es el problema del Señor, pero esta es mi problema. La confesión del pecado, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y libremente. Si nos equivocamos, admitámoslo. No somos perfectos, todos hacemos errores. No hay que obligar a los pecadores. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no sienten ni se dan cuenta del carácter aborrecible del pecado. Tenemos un montón de estos en la iglesia. Ni siquiera saben que obran mal. ¿Cómo los puedes obligar a admitir que van mal cuando ellos ni siquiera perciben que van mal? Es el asunto del Señor. La confesión que brota de lo más íntimo del alma encuentra su camino hacia el Dios de piedad infinita. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón y salva a los del espíritu contrito. ¿Qué debo hacer si mi hermano está totalmente fuera del camino y yo he hecho todo lo debido y me he examinado a mí mismo y estoy actuando conforme al principio del amor? ¿Qué debo hacer? Os he escrito que no os asociéis con ninguno que amándose hermano sea fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente. No me obliga a nadie a abrazar y besar a los que odian todo lo justo, pero tengo que amarlos. Mas no lo tengáis como a enemigo. El Señor es compasivo. No lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amonéstale. Le puedes decir: no estoy de acuerdo con lo que haces, no me gusta tu comportamiento. No habléis mal los unos de los otros, hermanos. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dejad el juicio a Dios. La iglesia está formada por personas de distintos temperamentos, varios ánimos que vienen de diferentes denominaciones, porque el martirio de la verdad los ha separado a uno de allí y a otro de allá, de la gran cantera del mundo,
Y en la iglesia de Cristo toda esa variedad de miembros debe ser unificada en el Espíritu de Dios. Pues se necesitará algo de pegamento, ¿no? Si el amor de Cristo está en el corazón de los miembros de la iglesia, mediante la abundante gracia de Cristo, habrá una sola identidad y unidad entre los hermanos. Debemos cerrar la puerta del corazón a toda sugestión que tenga la menor tendencia de alejarnos del estado de armonía. El egoísmo es pecado y entristece al Espíritu de Dios. Cuando acariciamos pensamientos malos y albergamos sospechas contra nuestros hermanos, nos ponemos a nosotros mismos fuera del canal de luz y amor de Dios. Hay mucha gente que me dice, trabajo con estas personas, pero no los traigo a la iglesia. ¿Y por qué no? Porque la iglesia es horrible y es así y lo otro, la escuela sabática es una catástrofe, etc. He aprendido en esta iglesia unas maravillosas lecciones sobre cómo trabaja Dios. Yo y mi esposa hablábamos con una señora y le hemos dicho que va a venir un grande conferenciar. Hace ya bastante tiempo. Un magnífico conferenciar. Uno de los líderes de la conferencia general, que estuvo en las islas y tuvo experiencias extraordinarias, ha descubierto tribus, grupos enteros se convirtieron. Él era de verdad magnífico. Ella dijo, no voy a entrar en vuestra iglesia y si dice algo de adventistas o sobre la verdad o cosas así, no quiero escuchar nada de eso. Solo quiero escuchar esos cuentos. Le hemos dicho, ven. Ella dijo, si solo dirá una palabra, voy a hacer tan escándalo y tanto ruido, y me levantaré y me marcharé, pero no antes de destruir todo vuestro encuentro. Y hemos dicho, ven. Y ella vino. Se sentó entre mí y mi esposa. Y ese hombre presentaba y mostraba fotos y hablaba. Y solo habló de sus experiencias en las islas y de los hombres que encontró y cosas allí. Y de repente cambió y empezó a hablar de la iglesia y de toda la verdad. Y me tembló el corazón. He mirado a mi esposa y esa señora estaba entre nosotros, ¿recordáis? Se durmió así de rápido. Y ese hombre habló por media hora sobre lo que ella no quería escuchar. Y cuando empezó otra vez con su conferencia, ella despertó enseguida. Y después de la conferencia la hemos preguntado cómo le gustó. Dijo que había sido fantástico. Y estoy tan contenta que no habló de esas cosas. Y así se volvió amiga de la iglesia. ¿Quién estuvo en control de ese pequeño episodio? Dios. He aprendido que Dios cierra oídos, cierra ojos para las cosas que no deben ser vistas. Y si las cosas que ves alguna vez te hacen abandonar la iglesia, el problema está aquí. Déjalos a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros en honra. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Permanezca el amor fraternal. Hermanos y hermanas en la fe, surge en vuestro corazón la pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermano? Si pretendéis ser hijos de Dios, sois guardas de vuestros hermanos. Sí, somos guardas de nuestros hermanos. Si pretendéis ser hijos de Dios, sois guardas de vuestros hermanos. Dios hace responsable la iglesia para las almas de aquellos a los cuales podría salvar. Somos guardas de nuestros hermanos. Esto incluye a los peores de ellos, ¿correcto? El gran derramamiento del Espíritu de Dios que alumbra toda la tierra con su gloria no vendrá hasta que habrá un pueblo inteligente que sabrá por su experiencia qué significa ser obreros juntos con Dios. Cuando dedicaremos todo y sin reserva en consagración al servicio de Cristo, Dios va a reconocer el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la gran mayoría de la iglesia no colabora con Dios.
Dios no puede ofrecer su espíritu cuando el egoísmo y complacencia personal son manifestadas. Y cuando predomina el espíritu que transpuesto en palabras expresaría la respuesta de Caín, ¿soy yo la guarda de mi hermano? Tenemos que cambiar nuestra actitud. Amor fraternal. Existe demasiada independencia de espíritu permisivo entre los mensajeros. Esta actitud debe ser puesta a un lado, y los siervos de Dios deben unirse. ¿Ha habido demasiado del espíritu que pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermano? El ángel dice, sí, eres guardián de tu hermano. Debes cuidar constantemente a tu hermano. Interésate en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Y cuanto peor es él, más hacerlo tú. Así como oras por tus hijos perdidos, hazlo por los que no son como deben ser. Uníos, uníos. Dios designó que el hombre fuese de corazón abierto y sincero, sin afectación, humilde, manso y sencillo. Tal es el principio del cielo. Dios lo ordenó así. ¿Significa eso que tenemos que ser dulces y débiles y no reprender el pecado? No. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para con otros. Creo que es el texto perfecto para terminar la presentación. Oh, los hermanos. Que Dios nos dé fuerza. Amén.